En este segundo tutorial de cómo hacer una aplicación básica en Angular vamos a añadir un paquete de localización para poder servir en español y en inglés la aplicación que estamos construyendo. Vamos a abrir el código y vamos a arrancar el proyecto para ver dónde nos habíamos quedado con el comando ngserf. Navegamos a la aplicación, recordad que el puerto es el 4200 y aquí es donde nos habíamos quedado. Lo primero que vamos a hacer aquí es bajar la parte del footer al pie de página, que es donde debe de estar, y para eso es muy simple. Vamos a nuestro código. En la aplicación principal, que es donde estamos cargando el componente, editamos el fichero de estilos, el CSS, y puesto que teníamos la sección main y luego la sección footer, lo único que tenemos que hacer aquí es darle un estilo a la sección main y decirle que vamos a tener una altura mínima de 80. Min height 80 VH. Con eso automáticamente, simplemente con grabar, automáticamente el pie de página se nos va abajo. Vamos a añadir el paquete de localización. Abrimos un nuevo terminal nuevo para no es necesario parar el proyecto en este momento, y con el mismo comando que utilizamos la otra vez, ngadd @angular /localize. Nos pregunta si queremos continuar, ¿sí? Lo que vamos a querer ahora es que cuando aquí añadamos un menú para cambiar el idioma, pues todo, por ejemplo, esta parte de aquí, en vez de poner This is my main, que ponga pues esta es la parte principal, y aquí This is my footer, este es el pie de página, ¿vale? Entonces esto, lo primero que vamos a hacer es, tenemos que decir qué etiquetas queremos o están sujetas a una traducción. Por ejemplo, en este caso, si esta vamos a querer que tenga traducción, la marcamos con i18n, y vamos a hacer lo mismo con el footer, i18n. Grabamos. Y ahora vamos a ejecutar un comando que es ng, aquí desde esta parte, ng extract -i18n, y le vamos a dar una salida en el directorio fuente y en el subdirectorio local. Esto lo que hace ahora es que nos crea aquí un subdirectorio dentro de src que se llama local y nos ha generado un fichero con extensión xlf. Se puede hacer también en JSON poniendo unos modificadores al comando. Yo lo he dejado por defecto para que sea más fácil de seguir. Por ahora quedaros con que esas dos etiquetas que he editado antes con i18n aparecen ahora aquí con una etiqueta dentro de xlf que es source en This is my main, y también en la segunda que hemos etiquetado This is my footer. Explicaré este fichero un poquito más adelante, porque primero tenemos que hacer unas modificaciones en el fichero Angular JSON. Abrimos el fichero Angular JSON. Este fichero Angular es importante, lo primero, saber que aquí en la parte de project se define el nombre del proyecto, que es e-commerce, porque luego el nombre del proyecto lo vamos a utilizar. Normalmente coincidirá con la carpeta con la que lo habéis creado, pero no tiene por qué. Como se llama este proyecto internamente aquí en Angular es e-commerce, y luego esa etiqueta la vamos a utilizar. Vamos a editar este fichero en 3 puntos. Primero es aquí, a raíz del nombre del proyecto, por ejemplo, justo delante de Architect, podéis añadir una línea en la que vamos a poner i18n. Abrimos corchetes. Vamos a poner el lenguaje por defecto, que es source local, y le vamos a poner que es el inglés. Y ahora le vamos a añadir uno más, que va a ser locales, en este caso, y aquí es donde vamos a añadir el español. Aquí lo que hemos añadido, ahora lo que tenemos que añadir es la ruta de dónde va a estar el fichero de traducción de español, que en este caso va a ser src locale, y se va a llamar message.es, porque será el que tengamos en español. Aún no lo hemos creado, pero le crearemos xlf. Disculpad, es en plural. Importante añadir aquí una coma, ¿vale? Para que no, perdón, no aquí, para que no dé error. Vamos a hacer la segunda edición. Si marcamos la parte de build aquí,
justo después de Options, veremos que hay una parte de configuración y es aquí donde vamos a hacer la segunda edición de este fichero. Le vamos a añadir el lenguaje adicional que le hemos puesto, que es ES. Abrimos corchetes de nuevo. Localize. Dos puntos. En este caso abrimos una lista, porque podría haber más de uno. Y ponemos es. Lo mismo que sucedía antes, si estamos añadiendo aquí un elemento nuevo hay que poner coma para separarlo de los siguientes. Y el tercer punto, ya en lugar de en el lado build que estábamos viendo antes, que hemos hecho la edición, lo vamos a hacer en el lado surf. Y en el mismo sitio, en el apartado de configuraciones, vamos a añadir algo parecido. Vamos a añadir SS, dos puntos, abrimos corchetes, ¿vale? Y ponemos browser target, con comillas, browser target. El nombre del proyecto, por eso comentaba al principio que era importante, e-commerce, dos puntos, build, dos puntos, ES. Y grabamos el fichero. Básicamente lo que estamos añadiendo es una nueva configuración. Fijaros que aquí tenemos exactamente lo mismo. En la configuración de producción tenemos igual e-commerce, build y la etiqueta de esa configuración. Lo que hemos añadido aquí es una configuración adicional que será la configuración de español. Si tuviéramos un tercer idioma, francés, pues en todos los elementos en los que hemos marcado la localización como ES, añadiríamos un elemento más que sería FR, por ejemplo. En la documentación de Angular podéis ver todo esto de manera más detallada. Vamos ahora a crear ese fichero que hemos puesto, dando con control C, control V, y le vamos a llamar como hemos puesto en el fichero de configuración, .s.xlf, ¿vale? Aquí, si vamos a la parte de source, en los dos elementos en los que de momento lo hemos hecho, si duplicamos la línea y lo cambiamos como target, ¿vale? Tanto aquí, como en el otro extremo, hay plugins dentro de Visual Studio Code que lo que hace es cambiártelo en los dos sitios, ¿vale? Aquí si tenéis un Mac con Command mayúsculas y con Alt, perdón, mayúsculas y la flecha hacia abajo, duplicáis la línea y target. Vale. Entonces, aquí es donde tenemos que decir cómo queremos que lo traduzca. Por ejemplo, esta es la sección principal. Y este es el pie de página. ¿Vale? Ya tenemos el fichero preparado. Antes de añadir aquí el dropdown para hacer la traducción, vamos a probar la configuración en español en solitario. Para eso interrumpimos el ngSerf que teníamos antes y hacemos lo mismo, pero con la configuración igual en español. Es básicamente el mismo comando, lo único que ahora estamos especificando es que nos cambie, por eso habíamos editado el fichero Angular, la configuración en español. En cuanto termina, si vamos aquí y refrescamos, ya vemos que las dos secciones que habíamos marcado como que queríamos que tradujera, las traduce, y si volvemos al original, eliminando la configuración, coge la configuración por defecto, que es la configuración en inglés, tal y como vemos ahora. ¿Vale? En el siguiente tutorial es cuando vamos a añadir aquí un menú drop-down para poder cambiar de idioma, y también explicaré cómo poder probar los dos idiomas a la vez, no a través del comando con el modificador de configuración, sino directamente poder probar que el menú drop-down hace su trabajo.